Vamos a seguir el relato en la Antártida, pero decime cómo fue que llegaste, que te vinculaste, porque no es un tema que un día viajaste a la Antártida y te encontraste con un grill que te dijo, mire que yo tengo omega 3. Ahí hubo un proceso que fuiste entusiasmándote con el tema antártico. En aquel momento me decían delirante, ¿no? Yo era, como te digo, especialista en el diagnóstico de todo lo que eran las arterias. Ya en esa época, de esto hace 25 años, además de cerebro, que era lo primordial, que fue cuando comencé, hacía arterias de todo el cuerpo. Operaciones tanto dilatar, que fui un pionero en dilatar arterias acá, y en tapar arterias. Cuando están rotas y eso, hemorragias, son intervenciones muy difíciles, muy súper especializadas. Quiero aclarar que viví un año y medio, 2 en Bolonia, en Italia, y anduve en Suecia, en otros lugares, pero también tengo que decir que yo cuando llegaba, por supuesto aprendí y me conecté, pero yo llevaba muy buena escuela de acá y yo ya hacía intervenciones y eso acá, como no puedo decir la palabra que me decían en Italia, filio de, sí, porque yo le ganaban eso. De tal manera que aquí yo hacía aproximadamente, y que digo gracias siempre a alguien, no estamos ni con cáncer de piel ni nada, porque irradiados, claro, yo decía, quédate quieto, te sacaba una placa de toras con los rayos que tenía adentro. Claro. Y eran 18 horas sin guantes de plomo, porque no puedes trabajar con guantes de plomo, sin lentes, sin nada de la tiroides y esto acá. Entonces, hacía aproximadamente yo del cráneo, hacía el 50% de la aprobación. Imagínate ahora con la tomografía de resonancia, eso el 50% quedan 5 o 6, claro, que ya es terapéutico, no es el agresivo de aquel. Y aquel eran 24 horas por día, pinchando las arterias, porque los accidentes son a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, a cualquier hora, es así. Entonces vivía prácticamente de hospital en hospital. Acá tengo que destacar también la familia mía de soportarme, ¿no? Porque es así eso, ¿no? Entonces, un día, no sé qué, la Antártida. Y dije, pero si todo el mundo estudia, las aves, por ejemplo, la paloma, la gallina, el caballo, el cerdo, el perro, en la arteriosclerosis. Yo que vivo adentro de la arteriosclerosis, hay que ir a la Antártida, dije yo. ¿Por qué hay que ir a la Antártida? Ese delirio, porque vi que el Uruguay entraba en la Antártida y dije, ¿y el pingüino? El pingüino no lo estudia nadie, nunca lo estudiaron. Dije, reinternate, ¿no? Pero siempre, además tengo un poco de suerte o de esas cosas causales que se llaman. Hoy vive el general Galarza, que era en aquella época el presidente del Instituto Antártico. Me lo encontré y le dije, mira, tengo una idea, había presentado un protocolo para estudiar el pingüino, porque nadie lo estudió y a ver si tiene arteriosclerosis o no. Pero cuando decís nadie, ¿te refieres a nadie en Uruguay o en el mundo? En el mundo, no, en el mundo. No te digo, en el mundo habían estudiado el perro, el caballo, el mono, la paloma, pero al pingüino a nadie se había ocurrido. E in situ, además, en la Antártida. Claro. Entonces, un día estaba con un enfermo complicado en el hospital, todo sangrante. Aparece Galarza con un científico inglés que le dijo que se me había ocurrido eso. Entonces el inglés vino y dijo, es una muy buena idea, no hay antecedentes, esto y esto. Cuando dijo eso ya estaba casi nadando a la Antártida. Claro. Cuando te dan esa posibilidad... Hace 25 años... La pelota frente al penal, ¿Y cuánto hace que se inauguró la base ártica? ¿Se estaba la base estaba, no, en ese momento ahí inaugurando, claro, porque Galarza... No teníamos ni sede del Instituto Antártico en aquella época, claro, que tenemos ahora. Entonces... Inmediatamente empecé a buscar los pingüinos. Hay un libro que se llama Un cálido rincón, que es la vida mía de ese principio y de la estadía en la Antártida. Salí a buscar los pingüinos que quedan acá en el buceo y me encuentro con el pescador que los quería y los amaba. No, que no los va a devolver, los va a matar, doctor. No, promesas, un día, 2 días, hasta que un día lo convencí que se los iba a devolver. Y los llevaba a estudiar, a sacarle sangre al pingüino en mi auto. Imagínense lo que era el auto que tiene cloaca. Cloaca tiene el pingüino. Con eso quiero decir que es un ave. Claro. Y como tal, imagínense. ¿Pero lo llevaba sentado al lado del pingüino? Sí, cómo quedaba el auto, con qué olor y con qué mugre, porque el pingüino es como la gallina, o sea que el tener cloaca. Y encontramos cosas interesantes. Ahí inmediatamente dije a 3 o 4 profesores como Purriel, Taliche, Alayón, Polero, Terra, Pibé, que es ingeniero, para darnos idea, e hicimos un protocolo
para estudiar las arterias, eso en los pingüinos. Y llevamos, en la primera estadía ya llevamos un equipo de rayos, una mesa quirúrgica, un radiólogo para revelar las placas en la Antártida. Está todo publicado en Claro. la Antártida. Acá no hay nada de... Lo que ¿Y siempre cuánto yo tiempo hablo estuviste? es cosa que se hizo, Claro. no que vamos a hacer, ¿eh? Que se hizo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa primera No, tengo visita? 20 estadías, esa estuve 2 meses y medio, que ahí hubo un accidente grande, que ahora lo cuento rápidamente. Y fuimos, instalamos en la primera base, que eran Wanigan, que son como las heladeras, ¿no? Pero al revés, el Wanigan guarda el calor adentro y el frío en el exterior. La heladera es al revés, frío Claro. adentro y calor. Todo preparamos nosotros, allá no hay título que valga, ya tenés que trabajar, de noche teníamos que ir a limpiar la materia, que había un lavabo químico y uno por noche iba a limpiar eso, así que los títulos de allá no existían. Y ubicamos todo esto, muy difícil de trabajar por el frío, porque el Uruguay no tenía antecedente de nieve, la ropa, y se iban bien abrigados, y sí, yo llevaba los calzoncillos de mi papá, los largos de la época, abajo y arriba, y así. Botas que nos habían dado los militares, destacando al Instituto Antártico. En esa época yo no era consejero, ahora soy uno de los directores. Desde aquella época sigo siendo, creo, el más antiguo, no el más viejo. Que nos llevaban, nos cuidaban y eso, tanto las fuerzas del aire... ¿Y cuándo empezaste a darte cuenta que estabas por encontrar algo Y cuando operábamos a los importante? pingüinos allá, yo le hice arteriografía, lo que se le hace a los seres humanos se lo hice a los pingüinos allá. Siempre con el permiso de toda la comunidad científica de la Antártida, que te permiten experimentar, y cuidando, en este caso, al ave, al pingüino, claro, como si fuera un ser humano, como si estuviéramos acá en el continente. Le hacíamos arteriografías, están publicadas en los libros eso, y al operar veíamos que te comía krill fundamentalmente, el pequeño crustáceo que hay en la Antártida, porque el pingüino nada a una velocidad de 60 kilómetros en el agua, y come en el agua, no come fuera del agua. Mirá. Y se alimenta de krill fundamentalmente. El mundo miraba el krill por las proteínas, todos. Y nosotros vimos tanto krill en la panza de los pingüinos, pero bueno. Entonces, muchas veces tuvimos que venir al continente e ir de vuelta, porque acá nos decían, pero le falta esto, le falta lo otro, pero el pingüino es un ave, está lejos del ser ¿Quién te humano. decía? Estaliche, Claro. Polero, todo lo era un ping-pong de trabajo otra vez Claro. allá, y muchas cosas que hacíamos allá las volvíamos a repetir acá. ¿Y por qué el inglés dijo que era interesante? Porque no había antecedentes bibliográficos. Claro. Porque en la mayoría de los trabajos científicos uno dice, voy a hacer aquello, llego o no llego. Pero en la bibliografía, acá del punto de vista pingüino, nada había. Claro. Ni sabés si es pingüino, si es pingüina, si es viejo, si es... Una cosa muy, muy trabajosa. Y del krill en la panza del pingüino, ¿qué empezaste a sospechar? Bueno, empezamos a maquinar y ver, y agarramos ese krill que teníamos, porque la gente, no está el krill ahí, no se crean Claro, que el krill claro. está ahí, el krill está, pero hay islas de krill, pero no donde estábamos nosotros, hay que internarse en el mar. Ahí eran los primeros krill que vimos, como algunos que habrán pasado Sí. en la imagen por acá. Y en un momento dado, como vimos que todos miraban las proteínas, tanto el profesor Alayón, Purriera, todos tipos de trabajo, y que me decían, estos locos, mirá que no trabajan. Te dicen que sí porque la Antártida, pero mirá que trabajan poco. Y después decían, pero mirá el loco Grillo, nos hizo trabajar a esto. Vive Alayón, los grandes Sí. amigos. Pero Purriera. rumbearon para otro lado. Entonces rumbiamos para el otro lado. Y cuando ¿Pero rumbiamos cuál para el era otro ese lado, otro lado? ¿Cómo fue que llegaron a...? y bueno, a había intuir? proteínas y nosotros buscamos otras cosas, porque hay los químicos Claro. y encontramos grasas. Las grasas, y dentro de las grasas encontramos el omega 3. ¿Pero hasta ese momento las grasas eran mala palabra o ya se...? La grasa mala, sí. La grasa mala y sigue siendo una mala palabra, claro, ¿no? claro. Que nosotros muchos a lo mejor hasta tendríamos Pero el concepto de la grasa buena o del aceite bueno, eso lo... Ese es la grasa, como yo digo habitualmente, la grasa buena, la grasa de la vida, Sí. que es la que contrarresta la grasa ¿Pero mala. ya se sabía que existía eso? Bueno, había estudios en el Polo Norte con los peces del frío, y es una cosa muy interesante, que la gente mayor se acuerda que le daban a los niños aceite hígado de bacalao, que todo el mundo Lo odiaba, lo sí. odiaba, Los le cuentos de mi escupía, madre. pero el nene se pone lindo, crece, engorda, yo qué sé qué. No sabían, pero tenía omega 3. Claro.
no sabían, pero tenía omega 3. Porque el bacalao come sardina o come otros peces que tienen omega 3, metaboliza en el hígado, queda en el hígado y cuando se hace aceite de hígado de bacalao tiene omega 3. Pero no lo sabían, te lo daban y la gente lo escupía, la mayoría Claro. lo dicen ahora. Había ya un vislumbramiento a una grasa buena. Y nosotros, como habitualmente ser primero, eso es muy difícil. Y en los momentos ya donde la tecnología y sobre todo esto caminan, lo mismo que el tomógrafo, lo inventó Hansfield en Sudáfrica, y qué raro que a los 3 minutos en Inglaterra el otro, Claro. el primer tomógrafo que tuve yo, de los EMI, de la discoteca EMI. Sí. Qué raro que, y acá, de tal manera que eso, primero, segundo, tercero. Lo real es que el Uruguay, el equipo nuestro, gracias al Instituto Antártico y a todos estos profesores que yo dije, y esta idea, encontramos en el krill el omega 3. Ahí fue donde yo empecé a hacer las experiencias, pasé al conejo, al cobayo. Ya también, como anécdota, un día se nos volaron todos los pingüinos y tuvimos que empezar todo de vuelta en la Antártida. Había una tormenta y voló todo. Claro, pues tenías una población de pingüinos que seguía. Sí. Pero darle de comer un pingüino fuera del agua, quiero saber quién lo hace, a ver, porque el pingüino había que enseñarle. Claro. Y darle tipo pellet. Te reconocía los pingüinos, pero esos son malos los pingüinos, ¿no? Muerden, picotean, pero sí, son grandes, pero digo, no, de agresividad es eso, nada más, ¿no? Pero darle de comer fuera del agua no sabían, un trabajo descomunal. Y una vez que se volaron, tuvimos que comenzar todo de vuelta, porque el pingüino come solamente en el agua. Claro. Y no, en tierra no comía, nosotros teníamos que ir acá, o sea que hicimos esa experiencia. Ojo, también dije que iba a contar, en esa estadía hubo en un accidente de 15 muertos, todos decapitados, parecía un avión que se incrustó, que eran unos turistas americanos que querían pasar allá a la fiesta y no estaban permitidos volar por el temporal. Por eso se nos voló un día todos los pingüinos, porque los temporales en la Antártida... Pero fue cerca de la base uruguaya. Sí, atrás. Triste, no teníamos madera para hacer nada, claro, para que tengan idea, porque... bueno, esa es una de las tantas, porque tengo la otra anécdota que se salió el techo del avión volando a la Antártida. Sí, claro. Pero eso fue con el presidente de la calle, ¿no? Sí. O sea, tuvimos varios accidentes. Por Zúncula, por ejemplo, se le pasó también al coronel una de esas grúas medias pesadas, pero como estaba la nieve blandita, se le hundió y no le pasó. O sea, tuvimos cosas importantes, pero grave ninguna. Ahora, atender a otros, tuvimos que atender por estas cosas de grave, tanto la de más base chilena o rusa, que es la amistad, la solidaridad y la ayuda total. Bueno, después vino obviamente el reconocimiento internacional que hacía referencia. Ahora vamos a hacer una pausa y de repente después rumbeamos para otro lado. Vamos a ver con qué seguimos, pero seguramente... Vamos a seguir con el omega 3. No sé, de repente me voy a otra república. Ya venimos.